Muy buenas tardes con todos. Aquí comunicándome con ustedes a través de este medio. Es un placer realmente, pero al mismo tiempo todos cumpliendo estrictamente la cuarentena para poder salir adelante y poder tener bajo control esta pandemia. La charla de hoy es una charla en la que vamos a tratar sobre un tema, un par de aspectos o varios aspectos muy importantes para el tema de la ventilación y calidad de aire en estos tiempos en que estamos padeciendo una pandemia global. Desde el año 2008 me dedico al tema de climatización hospitalaria y he tenido la oportunidad de aprender mucho y de tener contacto con muchos profesionales que me han ayudado en esta experiencia de conocer cómo es el manejo y la purificación, cómo es el manejo del aire y su filtrado y la calidad de aire, sobre todo calidad de aire interior. Bueno, son tiempos de coronavirus. Estamos en medio de una pandemia. El Estado y todos los estados, los diferentes estados donde está presente esta enfermedad, están tratando de controlar para evitar que la enfermedad y los enfermos sobrepasen la capacidad de atención que tiene la infraestructura de salud de cada país. Esta es una enfermedad bastante sui generis porque es provocada por un virus y ustedes saben que los virus son organismos, pero que son organismos parásitos que necesitan de un cuerpo para poder reproducirse. Dentro de los virus está todo el contenido, el contenido es como si fuese un chip interno que le traslada a la célula y la célula replica el virus. Pero la característica más importante de este virus actual es que se reproduce muy rápidamente, de ahí que hemos tenido que frenar y meter en cuarentena a la gente para evitar su propagación muy rápida. Otro antecedente que quería comentar era que actualmente tenemos en construcción muchos hospitales de todo nivel en el país. Muchos de ellos están detenidos en su construcción y en su ejecución por temas de corrupción, por temas de malos expedientes. También hay temas de presupuesto y diferentes factores que afectan la terminación del hospital. Para darles una idea, por ejemplo, el hospital de Ate, ayer estuve ahí viendo la infraestructura para poderla adecuar a lo que se viene. El hospital de Ate, la Buenapro fue asignada en el 2012. 2012 a la fecha son 8 años y no debería durar tanto. Tenemos muchos hospitales que están casi al 80-90% de construidos y hay que terminarlos porque esa infraestructura de salud nos hace falta. Otro antecedente para comentarles es que el hospital es una aplicación que tiene, es una aplicación de aire acondicionado especial. Es distinta de las aplicaciones de confort que solamente se basan en un tema de con temperatura y humedad relativa, tímidamente, ¿no? En el hospital existen ambientes críticos, los cuales requieren, fíjense ustedes, control de la temperatura ambiental, control de la humedad relativa, requieren mayor cantidad de aire exterior para la renovación, obviamente un mayor nivel de filtrado de aire, tanto en la inyección como en la extracción, para evitar que los contaminantes se vayan al ambiente, el control de la presión interior, como vamos a ver más adelante. Este tema de la presión interna es tremendamente importante en estos tiempos, el gobernar la presión interior de los ambientes, ya sea negativa o positiva, dependiendo del paciente que esté dentro, es tremendamente importante. Otro aspecto también importantísimo en los ambientes críticos es el control de la velocidad del aire dentro de los ambientes. La velocidad del aire dentro de los ambientes tiene que ser lenta, tiene que ser controlada para evitar turbulencias que puedan generar la propagación de algún agente patógeno presente en el ambiente. Otro aspecto importante de considerar en el manejo del aire en ambientes críticos es el monitoreo de estatus de parámetros. Los médicos, el personal asistencial, incluso las personas que van a visitar, los pacientes mismos, tienen que saber en qué estado está el ambiente en el que ellos están o en el que ellos van a ir a atender. Se necesita conocer, por ejemplo, el médico necesita conocer si el ambiente está con el número de renovaciones adecuado, si está en presión positiva o negativa.
Ayer visitaba, por ejemplo, el Hospital de Villa El Salvador y encontraba en los ambientes de aislados correctamente un manómetro de presión diferencial de columna de agua indicando la presión negativa en el ambiente. Eso es fundamental para garantizar la operatividad de los ambientes, porque muchas veces los médicos se niegan a entrar a los ambientes que no tienen cómo reportar el estatus de los parámetros. Es decir, a los parámetros me refiero con la temperatura, la humedad relativa y el número de renovaciones y la presión interior. Y la medición y validación de estos ambientes. Cuando se entregan estos ambientes críticos se tienen que validar y hay normas que uno puede seguir, normas, procedimientos que uno puede seguir para validarlos. La norma ISO 14644, por ejemplo, dice que hay que medir la temperatura, la humedad relativa, o sea, hay que verificar las condiciones de proyecto. Entonces, con esto les quiero dar una introducción a todo este mundo de la calidad de aire, de la ventilación. La charla se llama Ventilación y calidad de aire en tiempos de coronavirus y no necesariamente tiene que ser referencia a hospitales, pero en este momento los hospitales son los edificios en donde se debe tratar a los pacientes de esta enfermedad, ¿no? Obviamente después del diagnóstico. Los ambientes críticos dentro de un hospital son los quirófanos, las salas de operaciones, los cuartos de aislamientos de pacientes infecciosos y de pacientes a los cuales hay que proteger. Y esos son los que vamos a tratar en esta charla. Debemos tratar de aislar, de confinar al paciente. No quiere decir que lo vamos a tener aislado y incomunicado y desatendido. Lo que quiere decir es que lo vamos a tener en un ambiente especial donde va a estar solo él. Otras áreas críticas son las áreas de cuidados intensivos, que ahora se están ampliando para atender a estos pacientes. Laboratorios de patología, áreas de preparación de medicamentos, áreas de esterilización, etc. ¿no? Por ahora vamos a tratar solamente lo que concierne a lo que son cuartos de aislamiento, sobre todo de pacientes infecciosos dada la coyuntura. Esta va a ser nuestra agenda. Vamos a revisar un poquito las entidades de investigación y qué normativas hay en ventilación. O sea, HVAC, las siglas HVAC significan Heating, Ventilating and Air Conditioning, de la sigla de calefacción, ventilación y aire acondicionado del inglés. Vamos a dar algunos factores, algunos aspectos de cómo debemos abordar esta pandemia. Y ahí he puesto 3 puntos en donde vamos a entrar un poquito más en el detalle. Uno son los cuartos de aislamiento de pacientes infecciosos para hospitales nuevos, es decir, para hospitales en donde tenemos tiempo para hacer el proyecto. Tenemos tiempo para diseñar, agrupar ambientes, ver controles intermedios, qué sé yo. Proyecto, ¿no? Lo que se llama un proyecto. Cuartos de aislamiento de pacientes infecciosos para hospitales existentes. ¿Qué hacemos con la infraestructura que ya tenemos? ¿Cómo la podemos adecuar a lo que necesitamos dada la coyuntura? Ayer, como les estaba contando hace un momento, estuve en 2 hospitales, en el Hospital de Villa El Salvador y en el Hospital de Ate. Ambos necesitan poner en operación casi 150 camas en menos de 2 semanas. Yo diría que en 10 días. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué se necesita saber para poder tener cuartos de aislamiento de pacientes infecciosos en estos hospitales existentes? Otro tema que vamos a ver un poquito más en detalle son los cuartos de aislamiento de pacientes infecciosos, pero cuando nos toca a nosotros en nuestra casa o departamento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos considerar? ¿Qué debemos hacer como mínimo? Porque hay muchas soluciones, pero como dicen los verdaderos expertos, son soluciones que son complementarias. Es decir, el manejo de esto es un manejo integral. No hay un solo equipo que gobierne todo. Es un tema integral y aquí vamos a abordar algunos aspectos que conciernen a lo que les estoy comentando. Las sustancias respirables. Las sustancias respirables son las sustancias que están, o el material respirable son partículas que están menores a los 10 micrones.
para que tengan una idea de qué cosa es un micrón, el cabello humano, el espesor de un cabello humano tiene alrededor de 100 micras. Entonces, estas son realmente partículas muy pequeñas. Ahí les da una idea de los glóbulos rojos, 8 micras, cabello humano entre 50 y 75, que típicamente 100, fibra del algodón, qué sé yo, bacterias de 0.3 a 5 micras. Es decir, si nosotros consideramos a las sustancias respirables como material particulado, el espectro, el rango de material particulado es tremendamente grande, de 0.01 micras a 100 micras. Ahí figura como milímetros, pero en realidad son micras. Y esas sustancias respirables se quedan dentro del cuerpo dependiendo de qué tan pequeño o grande sean. En el caso de, por ejemplo, en la tráquea, de 3 a 5 micras se quedan ahí, los bronquios de 2 a 3 micras, y así, mientras más pequeños sean, van llegando más dentro del pulmón. ¿Qué es lo que hace el coronavirus? El coronavirus es un virus que le encantan los pulmones. Por eso es que la gente que tiene asma o que tiene insuficiencia respiratoria, que tiene bronquitis, es más propensa a sufrir de esto y a tener consecuencias bastante negativas en su salud. Y les hablaba sobre el tema de las dimensiones del material particulado que nosotros respiramos. En esta tabla, que es una tabla de un famoso fabricante de filtros, vemos ahí el rango de tamaño en el que están las bacterias y los virus. Los virus, como ven aquí, son mucho más pequeños que las bacterias. Mucho más pequeños. Por tanto, la estrategia de control de propagación de bacterias es distinta de la estrategia de control de propagación de virus. Sin embargo, los virus se transportan en el aire, en el aerosol que emiten las personas cuando tosen, cuando estornudan, cuando hablan. Salen unas pequeñas gotitas. Hay todo un estudio que hizo una investigadora británica en un artículo que publicó en la revista Nature que se llama The Physics of Sneeze, o sea, la física del estornudo, en donde ella explica bastante bien cómo es este aerosol, cómo se comporta y cómo las partes grandes, o sea, las partículas grandes de este aerosol caen inmediatamente a 1 metro, a 3 metros de la persona, pueden caer también sobre otra persona y ésta se lo lleva, o pueden permanecer en el aire por un tiempo, extendiéndose hasta 8 metros, 10 metros, permaneciendo ahí si es que no es removido por un buen sistema de ventilación. Entonces, estamos hablando de microorganismos pequeños, muy pequeños. En esta tabla vemos algunos de ellos. Vemos ahí al virus, al adenovirus, al virus del HIV, y tenemos ahí al coronavirus que forma parte de los virus que son SARS, es decir, del síndrome de limitación respiratoria, ¿no? Y vemos ahí que tiene de 0.1 a 0.12 micras de diámetro. Es muy pequeño. Ahí podemos ver que su tamaño es pequeño en comparación con algunos otros, ¿no? Las bacterias son típicamente más grandes y se autorreproducen, es decir, se reproducen por división. En cambio el virus no, el virus es un parásito. Necesita un cuerpo, necesita una célula para poderse replicar. Contiene dentro del virus todo el material genético necesario para poderse reproducir y eso es lo que causa pues la enfermedad. Les hablaba hace un momento sobre algunos organismos de clase mundial que no solamente hacen investigación, sino también dictan normas y lineamientos para el manejo de la enfermedad. Por ejemplo, uno de ellos es el Center for Disease Control de Atlanta. Yo estuve ahí en una visita que hice hace unos años atrás. Y es un centro bastante conocido a nivel mundial porque ahí es donde se descubre el SIDA en los años 80. Entonces ellos tienen bastante información sobre el agente patógeno y sobre cómo se debe manejar
esta enfermedad sobre cuán contagiosa es, y así como esta, distintas otras. Entonces, el CDC recomienda que cuando existe un paciente con un virus tan contagioso como este, o en general, un agente, digamos, una enfermedad bastante contagiosa, los caudales de aire de suministro deben ser dentro del ambiente de tal manera que puedan lograr 12 cambios de aire por hora. Es decir, el aire se tiene que cambiar 12 veces completamente en un recinto en un lapso de 1 hora. Nosotros tenemos que meter aire nuevo, limpio a ese ambiente, y ese aire tiene que salir. Eso como mínimo 12 veces en 1 hora. Por otro lado, también el CDC recomienda que la presión dentro de esos ambientes tiene que ser negativa y mayor, o sea, más negativa que 0.01 pulgadas de columnas de agua, que ellos consideran como un nivel de depresión interior suficiente como para evitar que salga aire de ahí. La idea de tener un ambiente con presión negativa es que el aire no pueda salir de ahí y más bien ingrese de áreas limpias, ingrese de áreas menos contaminadas. ¿Para qué? Porque si el paciente es un paciente infeccioso, tose, esa tos, ese aerosol de la tos puede salir al pasillo contiguo y puede infectar. Por eso es que tiene que estar en presión negativa y con 12 cambios de aire por hora como mínimo. Otro tema importante es el monitoreo para validar esa presión negativa. Yo tengo que tener instrumentos a la entrada al ambiente que me permitan saber si ese ambiente está en presión negativa o no. Yo necesito saber, se necesita saber, personal médico, asistencial y todos, saber que ese ambiente está en presión negativa. Ahora, el aire que se expulsa, porque el aire ingresa y no retorna, o sea, no hay una recirculación de aire, no debe haber una recirculación de aire dentro del ambiente, ese aire tiene que ser filtrado antes de expulsarlo. ¿Por qué? Porque contiene agentes patógenos. Y para eso se utilizan, es típicamente se usa en el medio, digamos, en la especialidad se utilizan unos filtros de alta eficiencia que se llaman filtros CEPA. Estos filtros tienen una eficiencia de casi 100%, como ustedes ven ahí, 99.97% o superior, incluso hay de 99.99%, sobre de eficiencia de filtrado sobre 0.3 micras, o sea, realmente es un filtro retenedor porque es como una malla que retiene partículas realmente muy pequeñas. Y todo el aire del cuarto, como les decía, se tiene que descargar directamente al exterior, previamente filtrado. Ahora, el CDC es un centro de investigación y saca obviamente también su línea guía, pero existe una asociación, la Asociación Norteamericana de Ingenieros de Refrigeración, Aire Acondicionado y Ventilación, que también tiene sus normas y sus estándares para los ingenieros que nos dedicamos a climatización, ventilación, calefacción o aire acondicionado. Es una fuente de información bastante importante. La ASHRAE, la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers de Estados Unidos, se funda en 1894, o sea, es una institución que tiene más de 100 años haciendo investigación y recogiendo las mejores prácticas en lo que respecta al manejo de aire para confort humano y para distintas aplicaciones, ¿no? También como esta, por ejemplo, que es la climatización hospitalaria. Ellos tienen mucho que decir. Ellos tienen un estándar que es el ASHRAE 170 y en ese estándar, aquí lo ven, lo que ellos especifican, además de lo que dice el CDC, es que tenemos que tener un control de la temperatura entre 21 y 24 grados centígrados. Tenemos que tener un control de la humedad relativa, debería estar alrededor del 60% o entre 50 y 60 típicamente. Y además de lo que dice el CDC, de tener presión negativa, de que todo el aire ingresa y se expulsa al exterior y que se filtra. Entonces, además de lo que dice el CDC, el estándar 170 de ASHRAE recoge esas recomendaciones del CDC y agrega control de la temperatura y control de la humedad. Es muy importante.
tema del control de la temperatura y humedad, porque se sabe, sobre todo en el caso de la humedad, que humedades demasiado altas hacen que la partícula permanezca, la partícula contaminada, ¿no?, el aerosol este que les estaba comentando, permanezca más tiempo en el aire. Y si permanece más tiempo en el aire, entonces tiene más posibilidad de contagiar. Por eso es que es necesario el control de la humedad también en estos ambientes. Hay todo un estudio que está en el portal de la RAE sobre la influencia de la humedad en los virus. Y eso es, como existe tanta información y ellos hacen tanta investigación en esto, es que ellos recomiendan y lo han puesto dentro del estándar dentro de esta norma para ellos, de que se debe controlar la humedad relativa. Además de todo lo demás mencionado, claro. En esta imagen lo que estamos viendo es que cuáles son las eficiencias mínimas del filtrado que debemos tener. Y como menciona allí, debemos tener una eficiencia de 99.97%, lo que se llama un filtro EPA o un filtro de MERV 17. El MERV es un indicador de eficiencia de los filtros. Pero previamente al filtro EPA tiene que haber un prefiltro. Ese prefiltro es de una eficiencia grado 7, que significa 30% de eficiencia sobre una micra. Es decir, un prefiltro para evitar que el filtro de tan alta eficiencia se sature demasiado rápido. Es decir, lo vamos a proteger con un filtro previo. Muchos fabricantes exceden este 30% de eficiencia y usan filtros de 80, 85, 90, 95% de eficiencia sobre una micra. Es una práctica en el Perú muy usada que el filtrado de aire de suministro, por ejemplo, para quirófanos, se utilice una eficiencia mínima de 90-95% sobre una micra y después de ese se tiene el filtro EPA ya de alta eficiencia, de 99.97% sobre 0.3 micras, que prácticamente atrapa todo el material, todo el agente patógeno tratado como material particulado que hay en la corriente de aire. Otro aspecto muy importante también es el de cómo vamos a suministrar el aire dentro de los ambientes. Ese es un aspecto tremendamente importante porque si tenemos un buen ventilador o un buen equipo de aire acondicionado, no sirve de nada si la distribución del aire dentro del ambiente no se hace adecuadamente. Y aquí, en la RAE 170, recomienda que las rejillas que suministran aire dentro de un ambiente de aislados tienen que ser rejillas que suministran el aire a baja velocidad, lo que ellos le llaman rejillas no aspirantes. El nombre es un poco raro porque tiene que ver con que no promueven la inducción de aire dentro del ambiente, pero lo que quiere significar es que son rejillas de aire que suministran el aire a baja velocidad. ¿Baja velocidad para qué? Baja velocidad para evitar turbulencia y por lo tanto mezcla. Es decir, el flujo del aire dentro de un ambiente de aislados tiene que ser unidireccional, desde que entra hasta que sale. Ahora vamos a ver un poquito más esos esquemas de cómo se maneja eso, cómo es ese esquema dentro de un cuarto de aislado. Pero eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Yo visité ya hace unos cuantos años atrás el pabellón de aislados del Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, y ahí en el área de aislados teníamos rejillas del tipo, no eran no aspirantes, es decir, eran para alta velocidad. Y eso provocaba una mezcla rápida dentro del ambiente de aislados, lo cual no está bien. Tenemos que evitar eso y colocar rejillas de aire de baja velocidad para el suministro del aire. Esto es, lo he copiado tal cual del manual de applications de la RAE. ¿Y por qué lo he puesto aquí? Porque quiero dejar muy en claro que a la fecha el control de la presión interna de los ambientes es el método más eficiente para evitar la propagación de virus dentro de los ambientes. Por ejemplo, en un hospital yo tengo un área de aislados, esa área de aislados tiene que estar en presión negativa para evitar la propagación de ese virus dentro del ambiente del hospital.
sea, no es, además de que el Center for Disease Control, el CDC, lo menciona, también ASRAE, en su manual de applications, que no es la norma, que es el manual común, el que uno puede descargar de la página web de la asociación, indica que el método más eficaz, eficiente al momento para evitar la propagación de virus dentro de los ambientes es el control de la presión interior. Y en este caso, ya que estamos hablando de áreas de aislados, tiene que estar en presión negativa. Muy bien, dicho todo esto, vamos a comentar un poco cómo abordar el contagio por coronavirus con un sistema de ventilación y aire acondicionado dentro del ambiente. Los primeros puntos que figuran aquí ya, digamos, el gobierno, el Estado y entre nosotros también ya nos estamos educando mucho mejor para evitar esa propagación, ¿no? Porque el coronavirus se propaga en el aire, por el aerosol que sale de nuestra boca, ¿no? Y a través también del contacto entre personas y objetos que hayan recibido, donde se hayan depositado estas gotitas, ¿no? Por eso es que es tan importante el aislamiento. ¿Para qué? Para que el virus no tenga cómo reproducirse y finalmente se apague, ya no hay ninguna propagación de esto. Para que llegue de persona a persona puede ser directo por el aire, digamos cercanía entre personas, por eso es que es tan recomendable, por ejemplo, sobre todo para personas que están enfermas, utilizar mascarilla, ¿no? O también nosotros, cualquiera, que se ponga el antebrazo en la boca para evitar que salga disparado el aerosol por nuestra boca conteniendo el virus, evitar saludos de besos o manos, qué sé yo. Y también está el contacto a través indirecto, por contacto con las superficies que hayan recibido el virus, porque fueron alcanzadas por estas gotas. Ya hay bastante información al respecto y las personas cada vez más están internalizando que eso es lo que tienen que hacer. Dada la coyuntura actual de la pandemia, es estrictamente necesario el aislamiento social. Y no solamente por evitar enfermarnos, sino también porque, ya saliéndonos un poquito del tema, o digamos complementando un poquito el tema, es porque cualquier estrategia de recuperación económica se basa en que vamos a tener controlada la enfermedad. Y por eso es tan importante el aislamiento. Además de lavado de manos, superficies constantemente. Es muy importante seguir y respetar ese aislamiento social. De ser considerado como paciente positivo, se debe acudir a un centro hospitalario, donde deberá permanecer ahí en condiciones de aislamiento y seguir las instrucciones del personal médico. De tener síntomas y estar en casa, o en general, si se tiene una enfermedad contagiosa, evidentemente se debe llamar a la asistencia médica para descartar, en este caso, si tenemos coronavirus. En tanto permanezca en la casa, se debe adecuar la habitación para la permanencia del enfermo. En la presentación actual, o sea, lo que sigue, vamos a ver esos 3 casos que les mencionaba al inicio. Para proyectos nuevos, que podemos hacer o que se debe hacer a nivel de la ventilación y calidad de aire. Para hospitales existentes, con deficiente o inexistente sistema de HVAC. Y qué adaptaciones podemos hacer dentro de nuestra casa de departamento. Algo que es muy importante mencionar, porque yo he publicado algunos artículos en las redes sociales, mejor en las redes sociales no, sino digamos básicamente en LinkedIn, en donde han aparecido, digamos, algunos comentarios como que el sistema de aire acondicionado, ventilación, la presión negativa y todo esto reemplaza la limpieza, o no lo dejaba muy claro. Yo les digo que no, absolutamente no. En ningún caso el sistema de aire acondicionado, ventilación reemplaza la limpieza mencionada. En ningún caso. Todos los manuales, incluso acá en el Perú tenemos un manual para evitar los contagios y el manejo de los pacientes aislados. Tenemos un manual cuya versión más actual es la del 2018, en donde hacen muchísimo hincapié en el tema de la limpieza y dan procedimientos paso por paso para saber cómo se realiza, tanto para el personal médico como para cualquier otro tipo de persona. Entonces, la limpieza es fundamental y el manejo del aire dentro del ambiente también es fundamental.
Y como les digo, este manejo del aire y el manejo de la presión negativa son tan importantes como la limpieza. Entonces, la limpieza, la calidad del sistema HVAC y la continuidad del servicio, que no es menor. Tenemos que tener en este momento todos los hospitales operativos. Y ahí aprovecho para agradecer la labor no solo de los médicos, sino también de los ingenieros y técnicos que tienen operativos esos sistemas, aún con la escasez de recursos típica de nuestro país. Aprovecho para hacer una mención hacia ese personal técnico que está al pie del cañón, igual que los médicos que están en la primera línea de ataque contra esta enfermedad, contra este enemigo. Vamos a ver los cuartos de aislamiento de pacientes infecciosos, digamos, para proyecto en hospitales nuevos, con todo esto que ya hemos visto anteriormente. Primero es hacer hincapié en que el patrón de flujo, o sea, la forma en que el aire ingresa dentro del ambiente infectado, tiene que ser unidireccional, tal como se ve en la imagen. El suministro tiene que ser por arriba, del lado de la puerta por donde ingresa la gente. ¿Por qué? Y la extracción tiene que ser del lado de la cama del paciente, típicamente cerca a la cabeza del paciente, del lado de donde duerme. Ahí voy a hacer algunos comentarios importantes. Primero es el suministro del aire. El suministro del aire tiene que ser un aire limpio, filtrado. Ingresa por la parte superior a baja velocidad, formando un patrón de flujo unidireccional. ¿Por qué? Porque si el médico ingresa, va a encontrar aire limpio, se pone delante de la cama del paciente y si es que hay algún agente patógeno en el aire, se va a ir en contra de del lado en el que él está. Y también aprovecho para decir que cuando se haga el diseño, ya que la rejilla de extracción va a estar cerca de la cabeza del paciente, ese diseño tiene que ser un diseño de baja velocidad para evitar el ruido que el paciente pueda tener. Recuerden que ese ducto de extracción, que además, como bien figura ahí dice que tiene que tener un filtro EPA, dice opcional ahí porque se refiere a un sistema central, pero no tiene que tener, así sea un sistema individual. La norma también lo dice. El paciente va a dormir allí y necesita silencio. Entonces el diseño de la extracción tiene que ser un diseño tiene que ser un diseño de baja velocidad para evitar el ruido. Los equipos tienen que estar un poco lejos o se tienen que poner atenuadores de ruido para evitar que el paciente pueda, además de todo lo que ya está preocupado por su enfermedad, pueda tener un momento de tranquilidad y dormir tranquilo. Además de los 12 cambios de aire por hora en presión negativa, ¿verdad? Y también, típicamente en las áreas de aislado se utilizan esclusas, porque la presión negativa o positiva se pierde muy rápido si es que uno abre la puerta. Entonces uno entra en la antecámara, ahí figura un anteroom, entra en la antecámara, cierra la puerta y entra en la habitación del paciente y de esa manera se tiene un mejor control de la presión. En esta imagen he tratado de resumir todo lo que es necesario para manejar en un proyecto de ventilación y aire acondicionado o de calidad de aire y manejo de aire en un proyecto nuevo. Se debe tener un ducto de aire nuevo que traiga el aire limpio, filtrado del exterior, la rejilla de suministro de aire de baja velocidad. Tenemos que tener nuestro manómetro de presión diferencial para verificar la presión negativa. El CDC dice, ASRAE dice 0.01 pulgadas como mínimo. Acá en el Perú se usa típico 0.05 pulgadas de columna de agua a punto 1. El aire debe entrar con un patrón de flujo de aire nuevo, limpio, unidireccional, de baja velocidad, que pueda pasar a través de los no pacientes, por ejemplo los médicos, para evitar su contaminación. Tiene que haber una rejilla de extracción de aire cerca a la cama, cabeza del paciente y, como les dije, con un diseño de baja velocidad para evitar el ruido. El equipo de aire acondicionado, el equipo de extracción, tiene que estar ubicado convenientemente para producir el menor ruido posible. Tiene que tener también un filtrado de la más alta eficiencia, en este caso un filtrado EPA.
así se llama, High Efficiency Particulate Arrestance. El filtro EPA, que es un filtro de 99.97% sobre 0.3 micras. De esa manera el aire pasa en una sola dirección, directamente desde el suministro hasta la extracción. El extractor de baño tiene que estar permanentemente encendido, siempre extrayendo aire. No solamente cuando la luz está prendida, tiene que estar permanentemente prendido para ser un punto de extracción y de presión negativa permanente. Y les explico por qué. Porque el paciente sale, entra al baño, se ocupa, hace lo que tiene que hacer y se lava las manos lo mejor que puede. Pero allí quedan no solamente en el aire, sino también secreciones que él pueda dejar allí. Y por tanto ese recinto tiene que estar permanentemente en presión negativa con el extractor prendido o conectado a un sistema de extracción permanentemente encendido, a un ducto de extracción permanentemente encendido. Recomiendo también colocar un emisor de luz ultravioleta para montaje en pared, para la desinfección durante la no ocupancia del cuarto o convenientemente orientado en forma horizontal superior para poder matar todos los agentes patógenos que quedan en la parte superior del cuarto y que no se alcanzan fácilmente a limpiar durante la limpieza normal del ambiente. Entonces, aquí, además de eso, hice los caudales de suministro de extracción de aire y su regulación se ven en el diagrama anterior. Esto era parte de una presentación anterior, pero lo que quiere decir es que tanto el suministro y la extracción de aire deben estar coordinados. ¿Para qué? Deben estar coordinados para mantener la presión negativa en el ambiente. ¿De acuerdo? Y así lograr los niveles de renovación de aire necesarios, que son 12 cambios de aire por hora. En esta gráfica vemos los diferentes dispositivos que se deben usar para generar ese suministro de aire y esa presión negativa y cómo deben estar coordinados. Allí vemos que son 3 cajas, 3 dispositivos que controlan la extracción y 2 dispositivos que controlan la inyección. Estos dispositivos deben estar comunicados entre sí a través de un controlador para gobernar la presión en cada ambiente del área de aislado, ya sea la esclusa y el cuarto del paciente. Y esto es tremendamente importante conocer cómo es esta ingeniería y estos mecanismos que hay detrás, estos dispositivos que hay detrás, ¿no? Para poder manejar este aire. Y deben estar coordinados porque ante una falla, como el ambiente tiene que estar en presión negativa todo el tiempo, el ambiente del paciente infeccioso, entonces, si esto está monitoreado, va a poder responder y va a quedar siempre prendida la extracción. Con una mayor sobrepresión, no importa, pero va a quedar siempre en presión negativa. Allí se ve para la extracción, se ve una válvula Venturi de volumen constante, para la extracción, una válvula Venturi de volumen variable, para la extracción del lado de la cama del paciente, y una caja de volumen variable para la extracción en la antecámara o esclusa. Y del lado del suministro se ven 2 cajas de volumen variable que son las que gobiernan el suministro de aire. Esto es tremendamente importante colocarlo en el proyecto. ¿Por qué razón? Porque no hay necesidad de ir a medir si estamos cumpliendo con los niveles de renovación de aire o no. Yo he encontrado, estuve varias veces en el Hospital Rebagliati, por ejemplo, midiendo las áreas de quirófanos, tanto la inyección como la extracción, para comprobar las renovaciones de aire, pero esto ya no es necesario porque estos dispositivos me pueden reportar remotamente tanto la inyección y la extracción y pueden hacer el balance y me pueden decir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con las renovaciones de aire dentro del ambiente, las que sean necesarias. En el caso de áreas de aislado son mínimo 12 cambios por hora y en el caso de quirófanos son 20 cambios por hora. Y en el caso de los quirófanos la presión es positiva.
Entonces, es muy importante porque de esa manera se garantiza la operatividad. Yo no puedo dejar un ambiente crítico sin estar operativo. El médico tiene que saber con mucha antelación si su ambiente está con la temperatura, humedad relativa, número de cambios de aire, presión, todo eso tiene que estar previamente sabido, y si es que hay alguna alerta, el personal de mantenimiento tiene que tomar acción sobre esto porque se está reportando remotamente. Como le digo, lo importante aquí es mantener esas condiciones de presión y de ventilación, de cambios de aire por hora y temperatura y humedad relativa que se nos recomienda para el manejo de este tipo de casos. Aquí se ve en un diagrama cómo deben salir los flujos de cada ambiente, flujos de aire de cada ambiente para mantener esas presiones. Tenemos un corredor que tiene una presión neutra, digamos así, la esclusa que tiene una presión negativa, y de esa forma sale aire de ahí hacia los ambientes manteniendo esa presión negativa, pero más negativa que la esclusa está el cuarto del paciente. Y fíjense ustedes que el baño también tiene que estar siempre en presión negativa, muy negativa, porque el aire tiene que salir para allá. Imagínense si un paciente está infectado, pero está, digamos, en los últimos días de su infección y el baño está sucio. El aire no puede salir de ahí, por eso es que tiene que permanecer siempre en presión negativa, el extractor siempre encendido. Esto es lo que les comentaba sobre el monitoreo remoto. Si hay una tendencia mundial, y sobre todo acá en el Perú, que estamos un poco retrasados o atrasados en ese tema, es que tenemos que monitorear remotamente nuestros parámetros. Tenemos que tenerlos monitoreados ya sea en un display delante del cuarto del paciente para poder saber cómo estamos, y también llevarlo a un sistema centralizado de monitoreo donde médicos, enfermeras y personal de mantenimiento pueda saber cómo están los ambientes y tenerlos operativos. Algo que, por ejemplo, estamos buscando desesperadamente el día de hoy con nuestros hospitales, ya sea en los hospitales existentes. Estamos buscando desesperadamente que los ambientes estén operativos para atender el creciente número de personas contagiadas, en este caso con coronavirus, ¿no? Que está además tan contagioso. Muy bien, ahora vamos a repasar un poquito en lo que compete a acuerdos de aislamiento de pacientes infecciosos, pero ¿qué podemos hacer en los hospitales existentes? ¿Cómo podemos adaptar lo que tenemos? Aquí les muestro, por ejemplo, un cuarto que no tiene un sistema de HVAC central o lo tiene de manera deficiente, y podemos colocar un equipo dentro o podemos colocar un equipo fuera que genere una presión negativa, pero que tenga la posibilidad de regular el caudal de aire y filtrar ese aire antes de botarlo. Nuevamente el extractor de baño permanentemente encendido, extrayendo aire. Recomiendo, como les dije, utilizar un emisor ultravioleta para limpiar todas esas zonas, sobre todo cuando el paciente no está, limpiar todas esas zonas que han quedado con algún agente patógeno suspendido o han quedado en la pared, sobre todo en las partes del cuarto en donde no llega la limpieza normal. ¿De acuerdo? Ese equipo, por ejemplo, contiene un filtro EPA, porque es necesario filtrar el aire, como ya hemos visto, antes de eliminarlo al exterior. No vaya a ser que estemos cerca de alguna toma de aire y vayamos a contaminar a muchas otras personas. Por eso es que es necesario filtrar el aire con filtro EPA. Esto también quería comentarles. Todos los filtros EPAs ya retienen los agentes patógenos, bacterias, virus, los retienen bastante bien por su eficiencia. Pero en el prefiltro también está contaminado con bacterias. Un ingeniero consultor con experiencia en equipamiento biomédico me comentaba a través de las redes sociales
que hay una bacteria denominada Acinetobacter baumannii, que se ubica, que se aloja en los prefiltros. Entonces, si el prefiltro está contaminado y el filtro EPA también, el manejo de estos filtros tiene que ser con sumo cuidado. El personal de mantenimiento tiene que tener muchísimo cuidado en no agitar, en que no se caigan, en embolsarlos bien, llevar su mascarilla N95, llevar sus guantes, de tal forma que se puedan proteger, porque esos filtros están, como se puede entender lógicamente, completamente contaminados, ¿no? Y su reemplazo va a ser fundamental para garantizar la operatividad de los sistemas. Muy bien, esos filtros que les he mencionado tienen que ir en unas cajas de filtros. Y acá hay una práctica común en en el medio de hacer las cajas de filtros localmente. Estas son cajas hechas muy mal, hay que decirlo claramente, pero se pueden hacer bien. El error que tienen estas cajas es que no se garantiza la hermetividad mediante uniones empernadas. Mientras más pernos, peor, porque son agujeros por donde el aire puede salir. Las compuertas de acceso tienen que ser de fácil acceso. Aquí es con autorroscantes, con pernos, que uno tiene que estar uno tras otro sacando las tapas, y cada vez que saca y pone, crea más fugas. Se promueve la proliferación también de agentes patógenos cuando se forra con tocuyo, a pesar de que se lave y se pinte. El tocuyo es altamente higroscópico y la alta humedad, sobre todo de Lima, hace que ahí se depositen agentes patógenos. Otro es que también el aislamiento térmico queda expuesto a la intemperie. No tiene por qué quedar expuesto a la intemperie. Se pueden hacer perfectamente de doble pared para que se pueda proteger también el material. Ese manómetro de presión diferencial que figura ahí es un manómetro de presión diferencial que es para interiores, no es para exteriores. Este manómetro es un manómetro famosísimo de columna inclinada, pero para que sea columna inclinada tiene un líquido, y como está expuesto al exterior, el líquido se evapora y no mide nada. Por otro lado, las tomas de presión tienen que ser tomas rígidas, como las que figuran en la imagen inferior derecha de la pantalla. No pueden ser mangueritas que se dañan con los rayos UV expuestas al sol. Entonces, sí hay cajas que se pueden hacer bien, tomando incluso los ejemplos de algunos fabricantes del exterior. En este caso estoy presentando una especificación de un fabricante que, por ejemplo, dice que las uniones metal-metal, o sea, la estructura metálica de la caja de filtro resiste hasta 8 pulgadas de fuga, 8 pulgadas de columna de agua, ¿no? Digamos, que resiste a esas fugas hasta 8 pulgadas de columna de agua, es bastante, considerando que estos sistemas trabajan entre 2 y 3 pulgadas de columna de agua, ¿no? Las cajas de filtros que debemos usar. Este es otro fabricante también que dice que toda la caja, no solamente la estructura metálica, está probada para evitar las fugas hasta 3 pulgadas de presión positiva o de presión negativa. Entonces, la construcción de la caja de filtros, donde van los filtros, sobre todo el EPA, que es tan importante y tan costoso, hay que hacerlas bien, porque de nada sirve un buen equipo, una buena rejilla, un buen manómetro, si es que vamos a dejar que todo el aire pase por el costado de la caja o se fugue este aire, en este caso, contaminado, ¿verdad? Las cajas de filtros cumplen un papel tremendamente importante en estos sistemas, sobre todo ahora que tenemos este tipo de enfermedades tan contagiosas. Emisores ultravioleta. Les comentaba ahí en los dos esquemas que les he mostrado que yo recomendaba colocar emisores ultravioleta. Habría que decir que los emisores ultravioleta es una radiación que daña profundamente a cualquier agente patógeno que esté en el aire. El ASRAE ya ha hecho un estudio sobre eso y establece que puede eliminar el 90% o más de todos los microorganismos vivientes en los sistemas de HVAC, ya sea ductos, serpentines de evaporación,
Claramente dependiendo de la intensidad del emisor. Pero sí son dispositivos complementarios tanto a la renovación de aire, la presión negativa y la limpieza, por supuesto. Yo recomiendo fuertemente usarlos, ¿no? Igual como la ionización por plasma, que vamos a tocar rápidamente un poquito más adelante. Y les comentaba que el emisor ultravioleta desinfecta la parte superior de los ambientes permanentemente, ¿no? De tal forma que no daña al paciente que está a un nivel ya inferior en la sala, ¿no? Está completamente, permanentemente desinfectando el ambiente. Y también desinfectando las paredes y todos los elementos que estén en la parte superior que no se alcanzan normalmente con una limpieza común. Es más, en nuestra nota técnica de salud 110, la nota técnica de salud del MINSA, que salió en el 2014, ya menciona a los filtros o lámparas ultravioleta como una recomendación, como una exigencia de uso. Actualmente, esos emisores ultravioletas se están usando en los serpentines de enfriamiento de los equipos para evitar que cualquier depósito de bacterias o moho o agentes patógenos de otro tipo permanezcan en el serpentín. Si es que hay un lugar en el sistema de aire acondicionado que es posible o que es típico de alta contaminación, es el serpentín de enfriamiento, justamente porque tiene humedades muy altas. Entonces, en este caso no solamente es recomendable, no solamente es necesario usarlos en los serpentines de enfriamiento, sino también en los ambientes de aislados. Tenemos una tecnología adicional, es la tecnología de eliminación de agentes patógenos por ionización por plasma, es decir, ionizar las partículas para destruir sus estructuras y de esa forma hacerlos inactivos, tanto en bacterias como en virus. Si, por ejemplo, se rompe la cápside del virus, es decir, la cubierta que lo proteja, entonces ya el virus no tiene ninguna posibilidad de hacer daño posteriormente. Pero en el caso de la ionización por plasma, estaba leyendo el manual de prevención y manejo de la enfermedad que ha sacado una universidad china, la Universidad de Zhejiang. Lo estaba leyendo y ellos recomiendan mucho los ionizadores por plasma, sobre todo para ambientes donde hay bastante gente, por ejemplo, salas de espera, pasillos, áreas de enfermeras, hospitalización, ¿no? ¿Por qué? Porque están permanentemente limpiando el aire y su eficiencia, la eficiencia de estos sistemas aumenta cuando son recirculantes, pero como nuestro sistema en los cuartos de aislados es un sistema no recirculante, es decir, 100% aire exterior, el aire ingresa y sale y ya no vuelve a regresar, entonces la eficiencia disminuye cuando es en un solo paso. Pero sí son recomendados para el resto del hospital. Por eso es que lo menciono aquí. Se pueden colocar en ductos, se pueden colocar en unidades manejadoras de aire y también se pueden colocar en los equipos de aire acondicionado de las casas y en los ambientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos uno que es un equipo que es de ionización por plasma y además filtra el material particulado y puede ser para falso techo. Tiene la forma casi de un cassette de un sistema BRF o de un equipo cassette, ¿verdad? Y además de eso tiene también filtros, tiene filtro EPA y tiene un filtro de carbono activado, con lo cual es muy recomendable para limpiar el aire. Luego de toda esta experiencia que estamos pasando a nivel global con este famosísimo coronavirus, vamos a tener que darle mucha atención a la calidad de aire interior a cualquier tipo de ambiente o edificio. Es muy importante, por tanto, conocer esas tecnologías. En el caso de los hospitales, para evitar la propagación de bacterias y de aerosol contaminado por virus, se utilizan los filtros EPA.
Complementariamente, utilizamos los emisores UV para matar también agentes patógenos que se ubiquen tanto en los serpentines de enfriamiento como en las partes altas y para limpiar ambientes contaminados. Y estos equipos de ionización por plasma también complementariamente, ya sea a nivel de edificios institucionales, edificios de oficinas, incluso en nuestras residencias, en nuestros departamentos, en nuestras casas. Es muy recomendable y sobre todo ahora, de ahora en adelante, nos va a quedar como tarea aprender un poquito más de esto para poder mejorar la calidad de aire interior en todos los ambientes en donde nosotros nos movamos. Cuarto, de aislamiento de pacientes infecciosos. Ahora vamos un poco a lo que podemos hacer a nivel de residencias, ya para terminar. Y una de las cosas que podemos hacer, que podemos sacar en claro de lo que podemos aprender de lo que hemos visto, es que tenemos que confinar al enfermo, es decir, escoger un cuarto en donde va a estar él. Y colocar allí, si es que no tengo una extracción, digamos, prevista, colocar un ventilador doméstico en la ventana o en algún ducto para que me pueda crear esa presión negativa. El aire siempre tiene que ser extraído en el baño, destinar un baño para él si es que hay más de un baño. Y si no hay, bueno, dejar la ventana abierta para que ocurran las renovaciones de aire y dejar la puerta hacia el resto del departamento o casa cerrada, ¿no? La puerta del baño cerrada, para evitar que salga por ahí con esa turbulencia que pueda crearse. El confinamiento y la presión negativa son fundamentales. El aire nuevo va a entrar por las ventanas que dejemos abiertas, ya sea en el comedor, la sala, la cocina, qué sé yo. Entonces el confinamiento es fundamental. Y ahí ustedes ven con las flechas el aire que está limpio y el aire que está sucio. Evidentemente, un paciente con coronavirus no debe estar en una casa. Debe estar, si tiene los síntomas y está, digamos, no está crítico, se va a confinamiento en un hospital igual. Por eso es que se ha hecho por eso es que se ha destinado la vía de los Juegos Panamericanos para ese fin. Se va a hacer la adaptación necesaria a una vía que había sido construida para alojar a los deportistas y posteriormente quizás alojar en algún plan de inmobiliario. Ahora se va a tener que convertir en ambientes para alojar pacientes que no están graves, pero que tienen coronavirus. Entonces, el confinamiento y la presión negativa, cómo lo hacemos rápidamente, es muy necesario. Aquí en esta imagen trato también de dar un poquito más de detalle, un poquito más didáctico de cómo lo podemos hacer. Y evidentemente, si tienen oportunidad de conseguir emisores UV para dispositivos portátiles para limpiar el aire, dispositivos de ionización por plasma residenciales, consíganlo para que tengan una calidad de aire interior mejor. Como les mencionaba hace un momento, si es que algo vamos a rescatar de todo este episodio en la historia de la humanidad, ¿no? El año 2020 va a pasar a la historia como un año no solamente en que tuvimos esta enfermedad, sino que esto nos ha hecho reflexionar completamente sobre nuestro modo de vida, pero ya que estamos tratando este tema de la ventilación y calidad de aire en tiempos de coronavirus, busquemos e investiguemos cada vez más sobre esos dispositivos que nos van a permitir mejorar la calidad de aire de en el ambiente donde nos movemos. Sobre todo para limpiarlo de agentes patógenos que tanto daño ocasiona. Es todo lo que les tenía que contar en esta vez. Muchísimas gracias por estar atentos a la charla y hasta una próxima oportunidad. Los dejo con la gente de la escuela